Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Me ayudas si lo voy a quitar, por favor? Buenas noches. Gracias, hijo. Bien. Pues bienvenidos todos. Qué bueno verles. Vamos a dar gracias. Sí, empezamos. Señor, muchas gracias por todo este tiempo, Señor. Estamos concluyendo la segunda carta a los Corintios y has hablado a nuestro corazón. Oro, Señor, para que todo lo que nos has enseñado, Señor, y lo que quieres enseñarnos esta noche se afirme, Padre, en nosotros y nos lleve a tomar decisiones. En el nombre de Jesús. Amén. Los niños pueden pasar a sala. Creyeron que se me había olvidado, ¿verdad? Bien, ¿estamos listos? ¿Sí? Bien, Pablo insta a la reconciliación y a la obediencia de la verdad de Cristo. Les recuerda acerca del amor, la gracia y la comunión con el Espíritu Santo. Y les comenta lo siguiente a los corintios, que esto es fundamental para vivir una vida cristiana y fructífera. De hecho, ahorita lo vamos a ver. Pablo nos recuerda la importancia de la gracia de Cristo, la renovación de nuestra mente y la transformación constante en nuestras vidas. Sí, en esta carta el apóstol Pablo nos muestra el camino de amor, de unidad y de renovación que nos lleva a una relación profunda precisamente con el Señor. Y esto por consecuencia con nuestros hermanos, con la iglesia. Sí. Ahora, bien, quiero que me acompañe por favor allá a 2 Corintios, capítulo 13. Del versículo 11 al 14, cuando estemos ahí me dicen, por favor. Estamos ahí, bien, dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Dice el apóstol Pablo, ¿no? Por lo demás, dice: tened gozo, perfeccionados, consolados, es un mismo sentir, vivir en paz. Se despide de los corintios llamándoles hermanos, ¿no? Nosotros, al ver cómo Pablo trata los asuntos de los corintios, cómo todo lo que vivieron desde la primera carta a la segunda carta, sí, como que se nos puede llegar a atorar un poquito en el pescuezo decirle hermanos, ¿no? Es decir, eran problemáticos, murmuradores, traicioneros, carnales, inmaduros, sí. Eran una fichita, parecían de La Paz, de allá de otra iglesia, ¿verdad? Pero Pablo les dice hermanos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿hermanos de quién? ¿No? De Chucky, de Chupacabras. Sin embargo, mis amados, esto nos debe de enseñar cómo es que Dios ve a las personas. Es decir, que Dios ve a las personas de una manera muy distinta que nosotros. El ojo humano es pronto para señalar y para desacreditar. Dios ve mucho más allá de lo natural. Sí. Y el apóstol Pablo alcanzó a ver a los hermanos en Corintios precisamente como Dios los veía, con un amor de padre.
Cuando el ojo humano es pronto para señalar, repito, y para desacreditar, Dios no. Sí. En algún momento de nuestro proceder en Cristo, como creyentes, seguramente hubo personas que nos desacreditaron, que nos señalaron, ¿verdad? Como él o ella no es digno, él o ella no merece, y es una realidad, ninguno aquí es digno ni merece absolutamente nada. Sin embargo, ¿verdad? El Señor tenía un plan y un propósito para nosotros muy distinto de lo que la gente podía ver. ¿Sí? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No es una historia muy diferente la de los hermanos en Corintios que la nuestra. ¿Sí? Seguramente no todos los presentes en la congregación de Corintio eran hermanos. Seguramente no todos habían nacido de nuevo. Sin embargo, Pablo en su madurez entiende que no puede desacreditar ni señalar a nadie como un hijo del diablo o como alguien no hijo de Dios, puesto que no tiene la facultad para hacerlo. Sí. Nosotros tampoco. Nosotros tampoco tenemos la facultad para hacerlo. Ciertamente somos llamados a juzgar. Sí, entiéndase esta palabra, la etimología de la palabra tiene que ver con separar. Necesitamos juzgar las cosas. Necesitamos separar de lo bueno y de lo malo. Necesitamos juzgar al predicador. Necesitamos juzgar a quienes están a nuestro alrededor. Entiéndase que es muy distinto a condenar. A emitir una condena o un juicio es muy diferente en el sentido del juicio en cuanto a la separación de lo bueno y lo malo, que es lo conveniente para nosotros, y somos llamados a eso. Y debemos ser responsables en hacerlo. Debemos de juzgar nuestras amistades, por ejemplo. Debemos de juzgar lo que vemos. Debemos de juzgar lo que oímos. ¿Sí? Porque si no lo hacemos, pues comemos, vemos y consumimos lo que se nos pase por enfrente, y no siempre lo que pasa por enfrente de nosotros es bueno y es conveniente, ¿cierto? Por eso es necesario que nosotros juzguemos en ese sentido. Ahora, Pablo siempre se dirigió a ellos como si fueran de la familia de Dios. Repito, aunque con grandes faltas que tenían que corregir, el apóstol Pablo siempre vio desde una perspectiva divina. Pablo usó la palabra hermanos en el capítulo 1, en el capítulo 8 también, y así expresó su sincero afecto para con ellos. Porque era la manera en cómo el apóstol Pablo estaba enfatizando su amor para con los hermanos en Corintio. ¿Sí? Ahora dice, por lo demás, hermanos, es decir, ya concluyendo todo lo que les viene enseñando en esta carta, dice, tened gozo. Diga al que está a su lado, ten gozo. La Reina Valera actualizada lo dice así, regocijaos. Sí. Pablo usó esta misma frase al despedirse de los filipenses. Le dijo lo siguiente, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses capítulo 4, verso 4. Es de la misma construcción gramatical en el griego. Pablo en sus cartas hace ver cómo el estar gozosos es un estado producto de nuestra relación con Dios y la coinonía con la iglesia. ¿Sí? Y esto normalmente es inseparable, ¿saben? Nuestra relación con Dios y la coinonía con la iglesia. No existe tal cosa como yo tengo una relación con Dios, pero tengo una nula coinonía o relación con la iglesia. No existe esto. ¿Sí? En la vida del creyente hay tiempos de profunda aflicción y momentos dolorosos. En algún momento de la vida del creyente sucede este tipo de cosas. Experimentamos aflicción y experimentamos dolor. Sin embargo, la Escritura nos enseña que el estado en el que debe de predominar en nosotros como hijos que aman y confían en Dios es el gozo y la paz. Sí, es el gozo y la paz. Esto habla de una confianza y un conocimiento al Dios precisamente que servimos y al Dios que seguimos. Sí. Repito, ¿hay momentos en donde no hay gozo? ¿Hay momentos en donde no hay paz? Por supuesto que sí. Pero no debe de predominar esto en nuestro corazón. No debe de ser la constante. Sí. No. Por cuanto vivimos para un Dios todopoderoso, el cual podemos confiar en Él y servirle precisamente con libertad. Entonces, le dice el apóstol Pablo, hermanos, tened gozo. Y lo hace de manera imperativa. Oh.
sea, tened gozo, vivan con gozo. Sí. Dice, tened gozo, sí, perfeccionaos. En cuanto al perfeccionaos, unos versículos atrás el apóstol Pablo menciona algo muy similar. De hecho, podemos decir que el apóstol Pablo está siendo redundante en este aspecto. Ahí en 2 Corintios capítulo 13, en el verso 9, unos versículos antes, dice, por lo cual, dice, nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Jesús dijo lo siguiente en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 48, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sí. Está la vara media alta, ¿no? Esta palabra que se utiliza que utiliza el apóstol Pablo acerca de perfeccionaos, significa restaurar, preparar y completar. Sí. Esta habla de acondicionar, de producir. Sí. Pablo, así como Jesús, habla de una preparación. Escúcheme bien, mis amados, reconociendo las amonestaciones para así madurar y llegar a un estado de perfección espiritual. Pero es tan importante que nosotros podamos reconocer las amonestaciones y reconocer nuestra condición para entonces poder llegar a ese estado. Y ahorita voy a desarrollar un poquito más esto. Pero qué importante es, mis amados. ¿Por qué? Porque si yo no reconozco alguna falta, yo no voy a proceder al arrepentimiento. Por lo tanto, no va a haber un cambio en mí. ¿Me explico? Hablábamos un poquito de eso el domingo, ¿no? Acerca de ponerle nombre al pecado. Sí. Yo sé que estoy mal. Perdóname porque soy mal. Pero ¿en qué estás mal? Es decir, puntualmente, ¿en qué estás mal? Y cuando el Espíritu de Dios nos convence precisamente de pecado, ¿verdad? Bueno, el Señor nos muestra cuál es nuestra condición y qué es exactamente de lo que nosotros nos debemos de arrepentir y cambiar. Si nosotros no tenemos la madurez y la humildad de reconocer en las amonestaciones de parte del Señor nuestra condición, jamás podremos cambiar. Y sí, podemos sentirnos mal por las consecuencias de nuestros actos, y sí, nos veremos afligidos quizás o avergonzados, pero no seremos transformados, porque es necesario el reconocer nuestra condición y arrepentirnos de nuestra condición de manera puntual. Entonces vendrá esa perfección, es decir, vendrá esa madurez, vendrá ese cambio, esa transformación en nosotros. Sí. Entonces, esto, mis amados, en cuanto a perfección, habla de un parámetro. Sí. Solemos poner nuestras propias expectativas y llegamos a normalizar ciertas conductas. Y decir, bueno, pues con que llegue aquí, ¿no? Pero el asunto es que Jesús fue bien claro y dijo que esta obra de perfección llegará hasta que seamos como el pastor, ¿verdad? O hasta que seamos como fulano, como sutano. No. Dice, sed perfecto porque vuestro Padre en los cielos es perfecto. Entonces, este proceso, ¿cuándo terminará? Mientras estemos en la tierra, jamás. Jamás. Sí. Entonces, debemos de cuidar mucho nuestras expectativas espirituales. Sí. ¿Es bueno reconocer el avance? Por supuesto que sí, ¿no? Es bueno poder voltear atrás y decir, Señor, gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Gracias porque he dejado de caminar en la manera en cómo caminaba. Sin embargo, volteo a ver a Cristo y digo, me falta mucho. No he avanzado absolutamente nada, Señor. No estoy tan lejos. Entonces, Pablo les dice lo siguiente a los hermanos en Efesios. Dice ahí en Efesios capítulo 4, verso 11 al 14. Es que me quité cuando tosí, me volvía, pues me dio risa. Efesios 4, verso 11 al 14, cuando estemos ahí me dicen. El apóstol Pablo está hablando acerca de estos regalos de parte del Señor para la iglesia, que nos sirve precisamente para hacernos madurar, para hacernos crecer. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los redimidos, los que han sido apartados para Dios, ¿sí? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos dicen que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, estas herramientas, estos dones, ¿verdad?, de parte del Señor a través de los profetas, maestros, pastores, etcétera, los dones del Espíritu, todo esto tienen un propósito, y es la edificación de aquellos que han sido redimidos, la madurez, para que cada uno de nosotros que ya hemos sido rescatados lleguemos a esta altura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Repito, nuestra expectativa debe de ser seguir avanzando hasta que seamos idénticos a Jesús en carácter. Sí. Esa es la expectativa correcta, ¿sí? Y esto no tiene que ver con aquello que nace en el corazón de Satanás y dice: me sentaré de manera igualitaria al trono de Dios y seré como Dios. No está hablando acerca de eso, porque entendemos, ¿verdad?, que nosotros no somos Dios y que jamás llegaremos a ser como tal. La enseñanza y el principio de acerca de la perfección no es que en un momento llegaremos a ser dioses. Y a lo mejor suena absurdo que lo digo, pero hay líneas teológicas, por supuesto, totalmente desfasadas, que concluyen en eso. Hay religiones los cuales enseñan eso. Sí. No estamos hablando de eso. Por supuesto que no. Jamás nosotros como creación llegaremos a un nivel igual o superior de aquel que nos creó. Jamás, nunca. ¿Sí? Somos creación y Él es nuestro creador, y Él siempre será Dios, el único Dios verdadero, y no hay otro como Él, ni lo habrá tampoco. ¿Sí? Entonces, dice, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos, que dice, niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, este crecimiento, esta perfección a la cual el apóstol habla acerca de madurez, ¿sí? Habla acerca de la madurez. Entonces no podemos mantenernos inmaduros, ¿sí?, sino la obra de Dios en el creyente es llevarlo a la madurez y a la perfección espiritual. Ahora, ¿cuánto nos llevará esto, mis amados? Es decir, ¿cuánto tiempo? Y eso es importante, ¿no? ¿Cuánto? Ahora, con esto no significa que si tengo 85 años en la iglesia, citando al hermano Bogdan, ¿no?, y sigo igual y no avanzo, pues como, pues acabo que no hay límite de tiempo, ¿no? No es eso. O sea, de hecho es preocupante. El autor de Hebreos amonesta a aquellos que teniendo ya tiempo en los caminos del Señor, dice, ellos aún tienen necesidad de seguir comiendo lechita, ¿no? Y no algo sólido. Dice, ustedes debiendo ser ya maestros, tienen la necesidad de seguir siendo enseñados. Y eso es por una falta de respuesta, por una falta de madurez, ¿sí? Habla también que estos que no han madurado de igual manera son arrastrados por diferentes tipos de falsas doctrinas, ideologías, etcétera, etcétera, porque no hay una solidez espiritual en el corazón, no hay una madurez. Por tanto, es preocupante cuando nosotros no somos maduros, cuando nosotros no estamos dando fruto, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo llevará esto? La respuesta es el tiempo que sea necesario, ¿sí? El tiempo que sea necesario. Y ahí es donde el Señor nos enseña paciencia. Porque, Señor, yo ya quiero ver fruto, y el Señor nos dice, tranquilo, calmado, hay que ser pacientes, ¿sí? Hay que ser pacientes. Esto nos habla de aquellos hombres que murieron quizás esperando una promesa de parte del Señor, que la promesa se cumplió, pero ellos no la pudieron ver en vida. ¿Eso nos puede suceder a nosotros? Sí.
Pero debemos de morir no con la desesperanza, sino con la esperanza de que si Dios dijo algo, se cumplirá. ¿Sí? Jesús, refiriéndose a Abraham, dice que lo saludó de lejos, ¿no? Un hombre que fue llamado a ser padre de naciones y murió con un solo hijo. ¿Sí? Pero él creyó en el corazón que esa palabra dada por Dios se cumpliría. Y así fue, porque Dios cumple lo que promete, mis amados. Él no miente, ¿sí? Por tanto, cada una de las promesas que el Señor nos da, ¿sí?, son sí y amén. Entonces, ¿cuánto tiempo, verdad? El que sea necesario. En nosotros no debe haber esa desesperanza, debe, al contrario, se debe forjar el carácter y la paciencia para esperar lo dicho por Dios. Entonces dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados y consolados. Luego dice, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Esto último va casi de la mano, ¿sí? Dice consolados, es decir, ser confortados. La única consolación que vale bien, ¿no?, que viene es en cuanto a la consecuencia precisamente de seguir las exhortaciones de la palabra de Dios. Es decir, es un producto, cuando es un resultado cuando nosotros estamos sujetos a la disciplina del Señor y a la exhortación del Señor, siendo humildes para ser guiados por Él. El apóstol Pablo, en la misma segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, nosotros vimos acerca de eso, el Dios de toda consolación, ¿recuerdan? Capítulo 1, verso 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Aquí hay un propósito, ¿sí? De repente puede sonar como cliché, ¿no? El hecho de que algún hermano, no sé si alguien se ha acercado con usted y le ha dicho, está pasando en un momento de aflicción y no ve nomás una, y de repente viene una palabra y te dice, hermano, pero miren, el día de mañana usted va a ser de ejemplo y será de bendición para quienes estén pasando por eso. A veces en el momento eso hasta te dan ganas de dar 1 o 2, ¿no? Porque no lo puedes entender, porque estás en un momento de tribulación, en un momento de desesperanza, en donde no ves la salida, y es inconcebible pensar que puede ser de bendición para alguien malo que está pasando en ese momento, pero así es. Hasta que nosotros pasamos ese momento de tribulación y experimentamos el consuelo del Señor, podemos entonces entender, cobra tanto sentido aquellas palabras que en algún momento nos dijeron. Dice, sí es cierto, ahora puedo consolar a otros que han pasado por una situación similar a la que yo he estado pasando. Y eso tiene que ver con madurez y tiene que ver precisamente con esa perfección de la obra de Cristo en nosotros. Sí. Dice, para que nosotros podamos consolar a aquellos que están en las mismas tribulaciones o tribulaciones similares a nosotros por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Sí. Entonces es muy interesante, ¿no? Y esto trae una consecuencia. Es decir, este proceso trae una consecuencia, el ser de un mismo sentir. Esto lo podemos definir como empatía. Diga conmigo, ser empáticos. Sí, necesitamos ser empáticos. Sí. Muchas veces no somos empáticos a diversas situaciones de hermanos porque nunca hemos vivido algo similar, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Hace poco platicábamos Carlos y yo hace unos días de algo y es una realidad. Las personas que nunca han experimentado o hemos experimentado algún tipo de depresión fuerte, les cuesta mucho trabajo aceptar que una persona puede estar en depresión o no. No sé si me explico. Porque no han vivido una situación similar, ¿no? Una situación de calle o de drogas. Normalmente las personas que trabajan con personas de una situación así, con drogas, alcohol, vicios, normalmente vienen de un contexto similar. Y se cumple la palabra. ¿Por qué? Porque hay una empatía, por cuanto experimentaron una vida así. Y de alguna manera pueden entender de una manera mucho más amplia el contexto de vida. ¿Sí? Hay patrones que seguramente se ven familiarizados y dicen, es que yo viví de esa manera. Una persona que jamás probó drogas, que nunca quizás anduvo en un ambiente similar, le cuesta tanto trabajo entender que una persona no puede dejar algún vicio aun cuando es consciente que le hace daño. Y dices, pero es tan lógico, es tan absurdo. Pero vuelvo a lo mismo, es una cuestión de empatía.
¿sabe? Y tiene que ver precisamente por esos lapsos, ¿sí? Esos momentos que nosotros pasamos difíciles, en donde nosotros experimentamos la consolación de Dios y se cumple esta palabra para que otros puedan ser consolados por esa misma consolación con la que nosotros fuimos consolados en el momento de tribulación. Sí. Entonces dice el apóstol Pablo, dicen que debemos de ser de un mismo sentir. Y esto tiene que ver, ¿no? El apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, verso 16, sean unánimes entre vosotros. Y no solamente tiene que ver con un mismo sentir en cuanto a doctrina, no tiene que ver con un mismo sentir en cuanto a enseñanza, sino el hecho de que seamos unánimes en todo. Y eso compete a la doctrina, por supuesto. Por supuesto que tiene que ver con una misma fe. Sí. En todo, sí. Ahora, tener un mismo sentir. Los corintios, en lugar de seguir en las prácticas de división y señalamiento entre ellos, debían abolir todas aquellas quejas y discrepancias para poder vivir en paz. Fue algo que el apóstol Pablo señaló muy fuerte a los corintios, ¿recuerdan? Era una constante. Sí, era una constante en ellos. La queja no debe de ser la constante en nuestro corazón, ni en nuestro lenguaje, mis amados. Sí, mucho menos con los de casa. Sí. La armonía entre los hermanos y la coinonía debe ser referente en nosotros como creyentes. Jesús dijo algo: en esto conocerán que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? Debe de ser algo evidente en nosotros, el amor los unos por los otros. ¿Sí? Esto no significa que no va a haber diferentes opiniones, que no va a haber diferentes maneras de pensar. El amor no atenta en contra de la razón, por supuesto que no. Es como en el matrimonio, ¿no? Aun cuando somos uno, con nuestra esposa, con nuestro esposo, hay diferentes maneras de pensar, ¿cierto? Sin embargo, esas discrepancias se deben de solucionar de la mejor manera, en armonía, en paz, ¿sí? Bueno, así también entre nosotros. Es que para mí el rojo es el color más bonito, para mí el azul, no me hables, ¿verdad? Y ya. Situaciones que pudieran verse algo simples, pero que en verdad pueden llegar a afectar las relaciones entre nosotros. Bueno, el apóstol Pablo habla acerca, ¿verdad?, de estar en un mismo sentir y de vivir en paz. Sí. Y de vivir en paz. Bueno, está bien, bro, el rojo es más bonito. Sí, está bien, bro. Qué bueno. No. La armonía entre los hermanos y la coinonía, repito, debe ser un referente a nosotros como creyentes. Por supuesto que sí. Dice, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, ser de un mismo sentir y vivir en paz. Luego dice lo siguiente: y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El Dios de paz y amor estará con vosotros. Es interesante ver que de alguna manera Pablo condiciona el experimentar a Dios, al Dios de paz y amor, si atendemos todas estas instrucciones. Sí. Y tiene mucha lógica. Es decir, porque si la queja, el señalamiento, la riña, y todas estas cosas son el común en nosotros, en nuestro corazón, difícilmente tendremos la capacidad de ver la obra de Dios en nuestros hermanos y en nosotros. Difícilmente va a haber coinonía y hermandad entre nosotros. Difícilmente va a haber una empatía entre nosotros. Me explico, si soy pronto para señalar, si estoy viendo los defectos y las debilidades de los demás, no puedo experimentar a ese Dios de paz, porque cuando nosotros, todos en algún momento, y no me diga que no, porque no, bueno, todos en algún momento nos hemos enganchado, nos hemos disgustado con alguien. En ese momento experimentamos a ese amor de paz, ¿verdad que no? Por supuesto que no. Ese Dios de paz y amor, ¿verdad que no aflora en el corazón? No, ¿verdad? Andamos invocando al Dios de juicio, ¿verdad? Y al Dios de Elías que mandó fuego del cielo, ¿verdad? Y ese es el Dios que está ahí en el corazón, ¿verdad? En ese momento.
Bueno, no debe de ser así. No debe de ser así. Sí. No es lo correcto. Y el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Que haya un mismo sentir, dice, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Sí. Nuestros ojos muchas veces están tan nublados de la amargura por las debilidades de los otros que no alcanzamos a ver a ese Dios de paz y amor. Sí. No vemos como Jesús ve y por tanto no vivimos como Jesús quiere que vivamos. Miren, y esto es bien importante, pero esto debemos de practicarlo ciertamente en la iglesia, pero debemos de empezar en casa. Hermanos y hermanas, esposos, esposas, si nuestra constante es estar señalando los defectos y las debilidades de nuestro esposo o nuestra esposa, el Dios de paz y amor no reinará en esa casa. Sí. No reinará, o sea, la constante será otra. La consecuencia será riña, será precisamente esas discrepancias constantes, va a haber amargura, falta de perdón, y el asunto es que eso crea una brecha que cada vez se va haciendo más amplia, más amplia, más amplia, más amplia, y la relación se hace más distante, más distante, más distante. Y no debe de ser así. Sí. La paz y el amor de Dios es el fruto de nuestra madurez. El consolarnos con las exhortaciones bíblicas, de apegarnos a lo que el Señor dice, ¿verdad? Y eso nos llevará a experimentar gozo. Sí. Nos llevará, ¿verdad? A pegarnos a lo que dice la Escritura, nos llevará a vivir en paz. En primera instancia con Dios y con los que están a nuestro alrededor. Ahora, la paz y el amor caracterizan a Dios. Sí. En el caso de Dios, ¿acaso Él no mostró su amor para con nosotros a darnos a Cristo? ¿Verdad? ¿No nos dio paz cuando nos perdonó en Cristo Jesús? Por eso Dios acompaña y tiene comunión con aquellos que evidencian estas cualidades. ¿Sí? Viviendo en paz y amor entre sus hermanos en Cristo. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Dice, saludaos unos a otros con ósculo santo. Al final vamos a hacer una fila y nos vamos a dar besos todos, ¿verdad? Los hombres ahí, ¿no? Ósculo santo habla acerca de un beso en el cachete. Ahora era una costumbre, estamos hablando acerca de una cuestión cultural. Sí, era común saludarse así entre los hombres. Acá no acostumbramos manifestar nuestro afecto con los hermanos de esa manera, ¿no? Sobre todo entre hombres, entre hombre y mujer sí, pero entre varones no. Ahora yo en el caso con mi papá, por ejemplo, lo saludo de beso. Yo no tengo problema con saludar con mi papá de beso. Repito, es una cuestión cultural. Pero no ando agarrando a besos a los hermanos, ¿verdad? Porque no está bien, ¿sí? Y más allá que no esté bien, no es una cuestión cultural, ¿sí? No es algo que se vea bien. Sin embargo, mis amados, sí podemos atender el principio. O sea, el principio, a lo mejor no estamos llamados a besuquearnos los hombres, pero sí a atender el principio. ¿Y cuál es el principio? Mostrar afecto entre nosotros. Sí, mostrar afecto entre nosotros. Un abrazo quizás, ¿verdad? El estrechar la mano, un mensaje, una llamada, ¿no? Un ¿cómo estás? Mirándolo a los ojos. Sí. Pablo sugiere estas muestras de afecto, ya que de esta manera seremos solícitos, mis amados, en dejar rencores y ciertas rencillas entre nosotros. Sí. Y eso es importante. Sí. Buscar, ¿verdad? El ser afectuosos. Siempre debe de caracterizarnos eso. Entonces, dice, todos los santos os saludan.
Comentaristas afirman que se refiere a los hermanos de otras congregaciones. Hay quienes dicen que se refiere al equipo de hermanos o al grupo de colaboradores que estaba con Pablo en ese momento, ya sea un grupo de hermanos u otro. El énfasis es que Pablo los llama santos, es decir, apartados para Dios. Hace un momento hablábamos de eso, ¿no? Los apartados de Dios, los santos de Dios, ¿sí? Así como los hermanos en Corintio también, llamados santos por la obra de Cristo en ellos. Sí, llamados santos para vivir de manera exclusiva para Dios. Dice, y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Esta bendición, que es como está concluyendo la segunda carta a los Corintios Pablo, no aparece en otro pasaje bíblico, o no de esta forma, no así. Algunos dicen que aunque no fue el propósito de Pablo defender la Trinidad, yo personalmente creo que sí. Esta bendición viene enumera las tres personas de la deidad, el Señor Jesucristo, Dios Padre y el Espíritu Santo. Pablo deseaba para con los corintios, ¿verdad?, que los corintios experimentaran la gracia del Señor Jesucristo. Está enfatizando precisamente que recordaran la gracia del Señor Jesucristo, ¿sí?, que ésta estuviera con ellos. Había hablado acerca de esta gracia en el capítulo 8. Dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, que aunque Él era rico, es decir, aun cuando Él era Dios, dice, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes pudieran ser ricos. Y por supuesto no está hablando de bienes materiales, ¿sí?, sino en abundancia de bendiciones. Dice que Jesús, para que nosotros pudiéramos disfrutar de esas bendiciones, de esas riquezas, el Señor tuvo que hacerse pobre, es decir, se humilló, se hizo hombre. Sí. Entonces nosotros podemos disfrutar de esas bendiciones. Si Jesús no se hubiese humillado, si Jesús no se hubiese hecho pobre, ¿verdad?, y no hubiera tomado nuestro lugar, ni los hermanos en Corintios, ni nosotros hubiésemos podido acceder a esas riquezas, a esas bendiciones. Sí. Esas riquezas, dice el apóstol Pablo a los Efesios, esas conforme las riquezas de la gracia del Señor, ¿no? Entonces esta sublime gracia, este favor no merecido del cual está hablando el apóstol Pablo, esta misma gracia que nos alcanza, repito, a usted y a mí, para salvación y vida eterna. Debido a que Jesús, siendo Dios, repito, se humilló haciéndose hombre para así tomar nuestro lugar en la cruz y así nosotros ser presentados delante de Dios el Padre como aceptos, ¿verdad?, por los méritos de Cristo. De hecho, cuando nosotros oramos y cuando decimos en el nombre de Jesús, ¿verdad?, no es como que para que haya no es porque hay un formato, ¿verdad? Es prácticamente lo que estamos diciendo es por los méritos de Cristo. Es decir, nosotros le pedimos al Padre por lo que Jesús hizo, por lo que Cristo hizo, en el nombre de Él, no en mi nombre. Porque ¿qué le puedo presentar yo a Dios? Que me pueda dar acceso a su presencia, que me pueda dar acceso a sus bendiciones. ¿Qué le puedo presentar yo? ¿Mi devoción? ¿Qué le puedo presentar? ¿Mi arduo trabajo para su obra? ¿Qué le puedo presentar a Dios? Por eso es que nosotros nos presentamos delante del Padre en el nombre de Jesús, por los méritos del Hijo. Porque solamente por medio de Él y a causa de Él es que nosotros nos podemos relacionar con el Padre. Yo soy el único camino, verdad y vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? No hay otra forma, no hay otro método, ¿verdad? Entonces, es esa gracia la cual el apóstol Pablo está hablando. Dice que la gracia del Señor Jesucristo, dice, y el amor de Dios. Pablo deseaba que el amor de Dios, el Padre, estuviera con ellos. Ese amor que llevó a dar a su Hijo para salvación. El amor que perdona, que imparte consolación y llena el corazón de paz. Todo esto lo deseaba Pablo para los hermanos en Corintio. Y es tan relevante, mis amados, sabernos amados por Dios. Cuando el amor de Dios no es revelado a nosotros, filtraremos las experiencias de la vida y los tratos de Dios de una manera muy equivocada.
Incluso podemos llegar hasta amargarnos con Dios y concluir mal y decir es que Dios no es bueno, es un Dios malo. Sí. En las escrituras, Dios vez tras vez muestra cómo es un padre que ama, ¿sí? Un padre que ama provee, ¿cierto? Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos, se refiere a usted y a mí, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Tenemos un Dios que nos ama y por eso Él provee y provee lo necesario y nos da las cosas necesarias y lo que nosotros le pedimos, que es bueno para nosotros, por supuesto, ¿verdad? Un Padre que ama, corrige, ¿cierto? Sí, bueno, es lo que dice Proverbios capítulo 3 verso 12, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo que quiere. Sí. Otro ejemplo, y hay muchos textos que hablan acerca de Dios refiriéndose a nosotros como nuestro Padre. Sí, un padre que ama, sí, espera con paciencia. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y de hecho, está hermoso este libro del profeta Oseas, todo lo que Dios habla acerca de Israel. Entonces Pablo desea que los hermanos en Corintio puedan experimentar el amor del Padre, y por supuesto que también nosotros podamos experimentar ese amor de Padre y que podamos afirmarnos, ¿verdad? Afianzarnos en ese amor, así como Dios quiere, repito, que cada uno de nosotros experimentemos su amor. Sí. Que nos sepamos amados, y esto no tiene que ver en cuanto a centrarnos a nosotros en la relación con Dios, porque sabemos que no es así. Sí. Es decir, Dios nos ama no porque nosotros seamos muy importantes. Dios nos ama no porque en nosotros haya muchas cualidades, y Dios nos ama porque Él es amor. Habla de su amor inagotable, habla de quién es Él. Sí. Pablo desea que los hermanos en Corinto experimenten este amor del Padre. Y por último, deseaba que la comunión del Espíritu Santo estuviera con ellos. La palabra comunión significa participación, coinonía también, ¿sí? Al someterse ellos a las verdades reveladas por el Espíritu Santo, estarían participando con Él en la obra de revelación y en la inspiración del Señor. Estarían llevando el fruto del Espíritu, ¿sí? Ya los hermanos en Corinto ejercían diferentes dones, que no es el fruto del Espíritu, son dos cosas distintas, ¿sí? Pero ejercían diferentes dones de parte del Espíritu, pero siendo guiados de manera oportuna, como instruía en la primera carta a los Corintios. Avanzarían, ¿verdad?, en esas imprecisiones, en ciertos errores, ¿verdad? No solo imprecisiones, sino también había muchos errores muy puntuales que el apóstol Pablo, ¿verdad?, les hizo ver, como el desorden que se experimentaban en las reuniones, ¿no? Sí, al Espíritu Santo, y era desorden, ¿verdad? Y bueno, el apóstol Pablo, ¿verdad?, les guía y les hace ver ciertas cosas. Entonces, podemos ver cómo el Espíritu Santo es una persona. Repito, hay quienes dicen que está dividida en algunos comentaristas en cuanto a esto, ¿no? Que la manera en cómo el apóstol Pablo termina esta carta, refiriéndose al amor del Padre, a la gracia del Hijo y a la relación con el Espíritu Santo, no lo vamos a ver de esta manera en ninguna otra carta. En algunas otras cartas sus despedidas eran muy similares, en esta no, y está dividida en cuanto a la opinión. Algunos dicen que el apóstol Pablo no tenía la intención, repito, de defender la Trinidad, ¿verdad?, como nosotros lo conocemos ahora, y hay quienes aseguran que sí. Recordemos que el apóstol Pablo está hablando, casi concluyendo la carta, termina hablando acerca de los falsos profetas. La mayoría de estos falsos profetas eran unitarios, es decir, no creían en el Espíritu Santo como tal, ¿sí?
Muchos de ellos no veían a Jesús como Dios mismo, sino podían reconocer a Jesús como una extensión de Dios, ¿verdad? Como el Hijo, pero no como Dios mismo. Y el apóstol Pablo llama la atención que termina de esta manera la carta. ¿Me ayudas, Víctor, con el piano? Entonces, gracias. El Espíritu Santo es una persona. Solamente una persona puede establecer comunión. Cuando habla de ser partícipes con Él, no puede ser partícipe con algo. ¿Me explico? Sí. Sin embargo, en la palabra, el apóstol Pablo utiliza es una palabra para referirse a una persona. Sí. Habla de ser partícipe con Él, con el Espíritu Santo. Sí. En Efesios capítulo 4 verso 30 el apóstol Pablo se refiere al Espíritu Santo como alguien que puede entristecerse. Sí, habla de no entristecer al Espíritu Santo con nuestra manera de conducirnos y en nuestra manera de relacionarnos. Sí. Ahora, con esta gran bendición, sí, que es como muchos es el nombre que le llaman, la última bendición escrita por el apóstol Pablo que nosotros tenemos dentro del canon, ¿no? La segunda carta a los Corintios, esta gran bendición. Pablo termina su segunda carta a los Corintios deseándole precisamente todo el bien que puede haber y que puede solamente provenir del Dios, a cada uno de ellos. Sí. Pablo hizo ver en su carta cuánto amaba a los corintios, como aún les exhortó en una y muchas veces acerca de su manera errada de vivir, pero también cómo se puso de ejemplo en todas aquellas cosas que experimentaron juntos, es decir, Pablo estando con ellos. Sí. Les hizo ver cómo su amor era un amor de padre, aún se sacrificaba por ellos y estaba dispuesto a darse él mismo por la obra en Corintio. Y todo esto a lo largo de la carta creo que el Señor nos habló y nos mostró cuál es el verdadero amor por la obra. Sí, porque muchas veces podemos nosotros confundir, ¿verdad? O llegar a pensar, no, es que yo amo la obra, pero amo la obra mientras no me estorbe para esto. O amo a los hermanos mientras no me tenga que sacar de este cuadrito en el que estoy. Yo recuerdo cuando recién llegamos a la iglesia, dije, está bien padre la iglesia. Y bueno, tuve ahí mis experiencias con el Señor, tenía 14 y 15 años. Pero empezaron a visitarnos hermanos de la iglesia. Y yo le decía, no sé si mi papá se acuerda, pero le decía a mi mamá, decía, lo que no me gusta de los cristianos es que ¿para qué vienen a la casa? Si ya el domingo está bien que nos veamos, ¿no? Qué enfadoso, ¿por qué vienen? Porque estorbaban mis planes. Porque ya yo quería salir, ¿verdad? Y de repente llegaban y, bro, pues aquí venimos, ¿no? Y yo quería irme, ¿no? Yo quería hacer cosas. O sea, ¿a qué voy con esto? A que muchas veces decimos, sí, amo a los hermanos y amo la iglesia y amo la obra mientras esta no interfiera en lo que yo quiero hacer o en lo que yo hago en mi vida. Y Pablo nos enseña que no es la manera correcta de amar la obra de Dios. Pablo nos enseña con su propia vida que alguien que es llamado por Dios no solamente dará sus recursos, sino que si es posible se dará a sí mismo por la obra, por cuanto ha entendido cuál es ese llamado. Y esto no es exclusivo para los que predicamos o para el pastor, porque al final todos fuimos llamados a amar la obra de Cristo, y la obra de Cristo es quien está al lado de usted. Por ahí se empieza, el que está enfrente, el que está a un lado, el que está atrás. Esa es la obra. La obra de Cristo no es este edificio. Somos nosotros. Es aquel que está inmaduro, es aquel que está enfermo, es aquel que está fuerte, es aquel que necesita. Esa es la obra. Sí. Pablo no solamente mostró sus deseos de bien, sino vivió
de tal manera que nosotros ahora podemos decir, miren, Pablo, me saltó una parte, pero Pablo se atrevió a decir algo que nadie más dijo. Mírame a mí. Mírame a mí. Mírame cómo me conduzco yo. Sí. Y eso es de pantalones. Y no es que Pablo tuviera problemas con el ego, sino Pablo sabía en dónde estaba depositada su confianza. Pablo decía, yo sé en quién he creído y en dónde está depositado mi galardón, que nada podrá quitarme eso. Y cuando Pablo decía, mírenme a mí, es porque enseguida eso decía, porque yo he hecho lo que Cristo. Sí. Entonces, esta carta termina con un amén, ¿no? Que significa así sea. Así como los corintios, también nosotros enfrentamos desafíos en nuestra fe y en nuestras relaciones con otros creyentes, ¿cierto? Hay desafíos en cuanto con otros creyentes, ¿verdad que sí? A veces no nos gusta como son los hermanos, ¿cierto? Confiésenlo, sin miedo. Es una realidad. A ver si el Elian tiene bronca con usted, pero eso no debe de marcar, mis amados. Eso no debe de estandarizar nuestra conducta de vida. Sí. No, debemos de crecer y avanzar en amor. Al igual que Pablo, y los hermanos en Corintio, podemos encontrar consuelo y fortaleza en la gracia de Dios y en la guía de su Santo Espíritu. Sí. Damos gracias a Dios. Si gusta puede ponerse en pie si quiere, si no puede quedarse sentado, está bien. Dele gracias a Dios. Señor, gracias por tu amor. Que sea una realidad en mi corazón, tu amor, Señor, tu cuidado como Padre. Que tu Espíritu Santo me muestre tu gracia, esa gracia que permite, Señor, que pueda llamarte Padre y que me salvó y que me mostró el camino de la fe. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo nos llama y agita nuestro corazón y nos lleva al Padre a través de Jesús. Gracias por tu obra, Señor. No queremos resistirnos a tu obra. No queremos resistirnos a tu obra, Señor. Y que nuestra vida se vea verdaderamente afectada. Señor, los hermanos en Corintio tenían muchas virtudes y había tantos dones reclamados en ellos, Señor, pero eran inmaduros, Señor. Y quizá la mayoría eran nacidos de nuevo y habían confiado en ti y habían experimentado tu gracia, Señor, pero eran inmaduros, daban mal ejemplo aún aquellos que no te conocían, Señor, eran de estorbo para otros. Señor, líbranos, no queremos ser así. Ayúdanos, Señor. No queremos ser así, no queremos ni ser ligeros, Señor, ni ser religiosos. No queremos vivir conforme a tu voluntad, Señor, siendo sensibles a ti. Que seamos dóciles a la guía de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos. Ayúdame a mí. Ayúdanos.
A ti sea, Señor, la alabanza, a ti sea la gloria por siempre. En nombre de Jesús. Amén.